este momento de color verde, azul y rojo, y que termina en puntas. Este widget nos va a permitir hacer la movilización del objeto con respecto a los ejes. ¿Qué significa esto? Puedo mover mi cubo con respecto al eje X, al eje Y o al eje Z. ¿Cómo? Simplemente oprimo clic izquierdo sobre la flecha que quiero mover, en este caso el eje X, y muevo el objeto tantas unidades de grilla como yo quiera. Lo mismo puedo hacer con el eje Y. Hay que destacar que si oprimo la flecha verde que corresponde a Y, por más que mueva el mouse sobre el eje X no va a ocurrir nada, ya que el movimiento está netamente ceñido a ese eje. Ahora paso a la vista frontal, en la cual ya puedo ver el eje Z, que está designado por el color azul, y doy clic izquierdo sobre la flecha y muevo el cubo. Muy bien. Bien. Voy a resetear la escena. Resetear la escena significa volver a una escena en blanco, o no en blanco sino desde ceros, para explicar otras funcionalidades. Para hacer esto simplemente necesito oprimir la tecla Control X. Le doy Enter y él me genera una escena por defecto. Hay que tener cuidado de hacer este procedimiento, ya que si hemos trabajado en algún modelo y damos Control X, lo perderemos. Muy bien, entonces volvemos a tener nuestra escena por defecto. Tenemos nuestra cámara, tenemos nuestra luz, tenemos nuestro cubo, y ahora vamos a explicar otros aspectos generales del widget. Bien, vimos el widget como desplazamiento. Acá donde tengo el cursor del mouse, vemos la barra o vemos el menú que manipula el widget. Para desactivar el widget simplemente oprimimos el clic izquierdo sobre esta mano, lo cual desactiva el widget. Para usuarios de Blender de versiones anteriores, esto ha sido general, o sea, esta era la vista clásica que nos tenía acostumbrados Blender, pero actualmente ya se encuentra por defecto la vista con widget. Bien, el widget que tenemos terminado en flechas está especificado por este botón. Significa que hace el widget de traslación en modo traslación, que es igual a oprimir la combinación de teclas G o Control Alt G. También podemos tener otro tipo de comportamiento con respecto al widget, que es el de rotación. Simplemente oprimimos el botón de la dona, esta donita verde, y aparece este widget, o nuestro widget se convierte en este widget. Es un widget que nos va a permitir manipular la rotación y los ejes de rotación de nuestro objeto. En este caso, vista superior, y podremos rotar nuestro objeto con respecto al eje Z. Podemos rotar nuestro objeto con respecto al eje Y, y podemos rotar nuestro objeto con respecto al eje X. Recordemos los colores, que van a ser los que nos van a indicar siempre el eje con respecto al cual nos encontramos rotando. Z, rojo para X y verde para Y. Y el blanco sería una rotación general en la cual se va marcando el ángulo de rotación. Muy bien. De nuevo hago Control X para generar una escena por defecto. Y por último vamos a ver este botón. Al oprimir este botón, nuestro widget cambia de tener flechas a terminación en cubos. Estos cubos nos van a permitir manipular el escalado de la figura. Al oprimirlos con clic izquierdo, vamos a escalar con respecto al eje X con rojo, al eje Y con verde y al eje Z con azul. Muy bien. Con estos tres modificadores de widget podemos hacer movimiento del objeto
rotación del objeto y escalado del objeto, o sea, aumentar y disminuir el tamaño del objeto seleccionado. Muy bien. Ahora vamos a revisar las mismas funciones, pero con atajos de teclado. Para mover el cubo libremente en nuestra escena 3D, simplemente tenemos que oprimir la tecla G. Oprimo la tecla G y muevo el mouse con respecto a cualquier punto en el cual lo quiera posicionar. Acá, vuelvo, oprimo G y lo llevo acá, oprimo G y lo llevo acá. Muy bien. Vuelvo, control X, escena por defecto. También puedo rotarlo oprimiendo la tecla R y me hará una rotación desde la vista superior. Por último, puedo escalarlo libremente oprimiendo la tecla S, lo cual me generará una escala simétrica del objeto con respecto a su centro. Con ese hay que aclarar o hay que tener en cuenta un detalle, y es que si escalo en negativo, lo que obtendré será una imagen inversa del objeto. Esta era la forma antigua de generar un espejo. Hoy en día ya tenemos modificadores que nos permiten obtener espejos de manera más eficiente y no recurrir a este antiguo truco. Muy bien. Ahora también podemos bloquear los ejes tal como lo hacíamos al moverlo con los widgets. Esto se hace de una forma muy sencilla. Simplemente oprimimos la tecla G para mover y seleccionamos el eje en el cual queremos bloquear el movimiento. En este caso voy a seleccionar el eje X, oprimiendo la tecla X. Oprimo la tecla X y en este momento el eje X se resalta y mi cubo solo tendrá movimiento sobre el eje X. Lo mismo ocurre si hago G y la tecla Y el movimiento se restringe netamente al eje Y. Lo mismo ocurre si entro a la vista frontal con la tecla 1 y le digo GZ. El movimiento se restringe únicamente al eje Z. Por más que intente moverlo en otro eje, no lo conseguiré. Muy bien. Estos son los modificadores básicos en un modo que denominamos modo objeto, tal como lo vemos aquí. Blender maneja dos modos de malla. Tenemos un modo objeto y tenemos un modo edición. En el modo objeto nosotros manipulamos el objeto de la forma que acabamos de observar, pero en el modo de edición, que es este modo, manipularemos el objeto de manera estructural, en donde nosotros podremos cambiar la forma de nuestro objeto y como tal generar nuevos objetos a partir de estos objetos llamados primitivas. Las primitivas están conformadas por tres conceptos. Tenemos vértices, que simplemente son puntos que tienen simplemente posición. La unión de dos vértices o más con una línea generan lo que denominamos aristas, que son estas líneas que conectan los vértices. Y la unión de varias aristas forman lo que denominamos caras, que en este caso encontramos de color rosado al haber seleccionado 4 aristas. Cuando tenemos la unión de varias caras, lo que lograremos es tener un polígono. En este caso, nuestro polígono básico es este cubo. Muy bien. Bueno, hay que tener en cuenta que a los vértices nosotros solo podemos aplicarle el modificador de movimiento, lo que significa que al vértice solo podemos desplazarlo en el espacio. A un vértice no lo podremos ni rotar ni lo podremos escalar. Simplemente podremos moverlo y al moverlo
vamos a afectar sustancialmente.